Bueno, tenía que ir a comprar unas cosas al Walmart, que es como uno de los mercados así que hay más baratos y más, no sé, como más comunes, y entonces es el que tiene cosas así un poco más raras y más típicas de aquí. Entonces digo, pues mira, aprovecho y así os grabo cosas y veis las cosas también como nosotros que vemos así un poco más raras o que se comen aquí, que son más típicas y todo eso. Así que nada, nos vemos dentro de Walmart. Bueno, pues esta sería la entrada del Walmart y tenemos a un lado todo lo de material escolar, cosas del baño y demás. Y al otro lado tenemos ropa y luego ya vamos a la sección de comida. Vale, según llegamos a la sección de verduras, algo que es así como un poco curioso es que tienen como un montón de verduras. Bueno, mirad precios, por ejemplo. 1,73, no, en realidad son 3,36. Tenemos por toda aquella zona frambuesas que cuestan como $5. Los arándanos más baratos, no sé por qué. Y una cosa rara también es que hay como un montón de melones de tipos. Tenemos estos, una sandía que por dentro es amarilla, hojas de aloe, cocos. Bueno, es que aquí lo de las frutas tropicales, claro, nosotros al estar en Texas, pues como que estamos mucho más pegados y yo creo que hay muchísimas más. Guayaba, mangos. Los mangos, por ejemplo, son muy baratos aquí, que son a 47 céntimos. O sea que está muy bien. Luego, otra cosa graciosa es que, por ejemplo, las piñas enteras son 1,88, ¿no? Vale, pero es que la cosa es que te pones a comprar piña cortada, que está muy bien porque todo esto es fruta cortada, muy apetecible, pero es que, por ejemplo, la sandía, 4,38, la piña 3,88 y es bastante pequeñito, o sea, es una locura, vaya. Bueno, y si seguimos con la parte de fruta cortada, es muy gracioso que te traen los packs ya con la salsa. Pues por ejemplo esta es... Justo esta no sé lo que es. Pero por ejemplo algunas son caramelo, que creo que es esta, para que mojes ya directamente la manzana, para que mojes las verduras, manzana cortada. Y luego esto es como para los niños y lleva manzana en trocitos, uva y queso. Que claro, si te pones a ver los ingredientes, bueno, los ingredientes dejan mucho que desear. Pero es que lo peor es que esto está pensado para niños. Por ejemplo, esta es de la Patrulla Canina y lleva lo mismo: manzana, galletitas, queso y caramelo para mojar. Y cuesta 2,66. No vamos a mirar los ingredientes otra vez porque creo que puede ser preocupante. ¿Veis? Y estos también, las manzanas para que mojes ahí tu caramelo, o las baby carrots para que mojes en salsa ranchera. Muy sano todo, vaya. Guacamole, que no falte, un montón de guacamole. Nosotros, claro, es que al estar pegado de México, el guacamole y los aguacates que están ahí, bueno, es el día a día.
no el nuestro, pero el de aquí, el de mucha gente. Luego en esta misma sección están como los bocadillos y todo esto. O sea, ese, $1, 1,98, hamburguesas hechas. O sea, hamburguesas. Uy, muy bonito, bocadillo de albóndigas. Ahí. Bueno, como os decía, esto es Texas, que está lleno, todo este stand es de tortillas de maíz. Bueno, de maíz o de trigo, duras, menos duras, todo lleno. Y llegamos a una de mis partes favoritas, que es toda la sección de pastelería, que, o sea, es que hay de todo. Esto es solo de galletas esta parte, todo este stand, solo de galletas. Pero es que hay galletas de todas las maneras y colores y sabores y de todo. Aquí ya están como los dulces, como unos bizcochos de 7up Real Flavor, claro, porque no va a ser otra cosa que no sea flavor. Esto nunca lo probé, me haría gracia probarlo, la verdad. Las típicas tartas del alféizar de la ventana, de las madres. Uy, esta tiene una pinta. Claro, lo bueno es venir aquí cuando ya comiste y no con hambre, porque si no, te quieres comer todo, todas estas tartas, todas. Y tenemos las tartitas en versión mini a 50 céntimos, es que es baratísimo, para que te lo puedas llevar y probar. Por si tienes ahí la cosa de, es que es muy grande, no me la voy a llevar yo sola a casa, que me la como, tal, pues te llevas una pequeñita. Y así para la gente que no tiene control como yo, pues no te tienes que comer la tarta entera, sino que te comes solo un poquito. ¿Qué pasa? Que claro, estamos en las mismas. Igual si esto te pones a mirar de ingredientes, entonces se te quitan un poco más las ganas. Pero así vistas es que, oh, qué hambre. Mira, esto es $3,98, es que es súper barato en realidad. Todo lo insano es barato. Lo sano ya es donde está el problema. Antibiotics, crime free. No antibiotics porque aquí hay como el rumor de que todos los pollos están hormonados. Entonces, pues, sobre todo en estos supermercados y tal, hay otros como Whole Foods que te aseguran que no, pero aquí, bueno, no lo sabemos. Y si todo eso es la sección de carnes, llegamos a la de pescado congelado. Mariscos congelados. Y tampoco es que haya mucho. Gambas, las patas estas de cangrejo gigante, que es como de Canadá o de no sé dónde. Y poco más. Esto es lo que hay de pescado. Y por ejemplo, una cosa graciosa que tienen aquí son los luncheables, que es como esta especie de paquetes que es para los niños para llevar al cole, que tienen pues el salami eso, las galletitas de Oreo y queso. Y esto cuesta 1 y algo, entonces claro, está muy bien para los niños, pero lo mismo, pues esto es todos los ingredientes que hay. Bueno, Pop Tarts en versión gigante, 48 tarts en cada uno, de varios sabores. Estos son unas cosas que se meten en el tostador y salen como calentito y es como tartas. Al lado de la avena, eso sí, que parezca sano. La felicidad. O sea, hola, me muero aquí y me pierdo. Pero claro, es que mirar, Chips Ahoy como con M&M's dentro. Chips Ahoy de Reese's. Yo de estas no he probado todavía nada. Bueno, y es que luego hay unas que son chiwi, que son como blanditas cuando las... Red Velvet, 2,56, y es que vienen un montón. Yo no sé si eso lo tendré que comprar solo por el hecho... ¡Ah, la de S'mores!
solo por el hecho de probarlas, ¿eh? Pero solo por la ciencia. Eso es lo que decía, que había, que son unas que son estas, que son las blanditas, y otras que son crujientes. O sea, ya tienes hasta diversas. Uy, de brownie, madre mía, me llaman todas. Y otro paraíso es el de las Oreo. Tenemos Red Velvet, Carrot Cake, estas que son nuevas, que es por la época en la que estamos. Bueno, estamos no, porque ahora mismo es finales de agosto y ya hay cosas de Halloween. O sea, ya empiezan con su boom de Halloween, que dicen que aquí es brutal la cantidad de cosas que hay. Pero eso, estas son las que os decía, Maple, que tienen muy buena pinta. Las cecinas estas, no es cecina, es como carne deshidratada. Un montón. Son caras, la verdad, no son baratas. Parecen un poco comida de perro, pero no, para la gente. Bueno, y aquí estamos ya en la parte de cereales, que aparte de tener, o sea, es que son bolsas. Estos son 2 libras, o sea, casi 1 kilo. Y tienes pues de todo. Y 5,98, que es que no es nada caro. Lucky Charms, tipiquísimos ahora. Todos. De lo que quieras tienes. Yo no sé si esto es por ser aquí en Texas, que igual es todo más grande, o porque sí. Pero es que es enorme. O sea, vamos a hacer la comparativa. Por ejemplo,